días a todos y a todas. Este es mi proyecto de la materia de historia que se llama El liberalismo y la Constitución de Cádiz, de la Escuela Educación y Patria. El liberalismo español y la Constitución de Cádiz. El caso de Nueva España no era único. En todos los dominios españoles hubo proyectos para establecer juntas de gobierno ante la falta de rey, es decir, de un gobierno considerado legítimo. En España, la Junta Central convocó en 1810 a elecciones para reunir un congreso en el puerto de Cádiz. Los diputados de las Cortes serían electos en todos los dominios españoles y tendrían iguales derechos que los nacidos en España. Muchos de los diputados novohispanos tuvieron una participación destacada en los debates de las Cortes. Defendieron la igualdad de derechos entre españoles y americanos, y Miguel Ramos Arizpe, representante de Coahuila, logró que se creara una institución de gobierno local conocida como Diputación Provincial. En 1812, las Cortes promulgaron una constitución que fue calificada de liberal porque establecía y protegía los derechos de los ciudadanos. En la Constitución de 1812 se estableció que la soberanía radicaba en la nación española. Además, se instituyó la libertad de prensa y la división de poderes. Al finalizar 1813, las tropas francesas sufrieron derrotas en toda Europa y empezaron a replegarse. Fernando VII recuperó su libertad y se trasladó a España para ocupar el trono. Fernando VII desconoció a los gobiernos establecidos en España desde 1808, disolvió las Cortes, anuló la Constitución y muchos diputados fueron apresados y llevados ante los tribunales. Liberalismo español. Dominó la vida política española. El primer partido liberal gobernó desde principios del siglo XIX, 1810 a 1814, siendo derrocado en 1820 por los 100.000 hijos de San Luis, y tras la muerte de Fernando VII en 1833, lo hizo bajo una u otra forma de liberalismo. El primer liberalismo español tuvo una influencia considerable en la América española, en extensión natural y frente a la España absolutista, mientras que la monarquía absoluta solo fue una caricatura del despotismo ilustrado de Carlos III. La reacción frente al incipiente liberalismo generó un tradicionalismo durante la cultura del XIX en toda Europa, mientras en España no fue tan acusada la raíz cultural de su estructura. El liberalismo español se impuso en una sociedad y una cultura todavía muy tradicionales, y persistió así hasta mediados del siglo XX. El carlismo fue más acusado, en primer lugar por el vigor del sentimiento religioso y la solidez de las instituciones tradicionales. Los liberales controlaban el Estado y el gobierno contando con el apoyo exterior y de gran parte de las clases altas. En definitiva, en la Europa de los momentos liberales, las actitudes españolas fueron más negativas y críticas que las de ningún país europeo occidental durante los mundos antiguos y medievales.
En el siglo XVI, el incremento del prestigio español político, militar, cultural y diplomático, en que la lengua española fue idioma internacional, la literatura del siglo de oro, del siglo XVI y XVII, y con Italia, la religión, la Iglesia y el Estado fueron un papel destacado frente a la Contrarreforma. Valoración de los mitos políticos del XVI y XVII se llevó a cabo por quien fue presidente del Tribunal Constitucional Español, Manuel García Pelayo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, debido al fracaso de la Restauración, un grupo muy importante de pensadores y escritores políticos sintió con fuerza acuciante la regeneración de la nación como preocupación respecto a la naturaleza de la identidad nacional. Constitución Española de 1812. La Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Oficialmente estuvo en vigor solo 2 años, desde su promulgación hasta su derogación en Valencia el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España del Borbón Fernando VII. España se encontraba en manos del gobierno afrancesado de José I Bonaparte, otra en manos de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I y el resto de los territorios de la corona española. Los virreinatos se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la guerra de independencia. Posteriormente se volvió a aplicar desde el 8 de marzo de 1820, cuando en Madrid, España, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución Española de 1812, estando vigente durante el trienio liberal de 1820 a 1823, así como durante un breve periodo en 1836 a 1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. La Constitución establecía la soberanía en la nación, ya no en el rey, la monarquía constitucional, la separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino e indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos. Por el contrario, el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en el artículo 12º cualquier otra confesión, y el rey lo seguía haciendo por la gracia de Dios y la Constitución. Del mismo modo, este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, ni siquiera el de la ciudadanía.